hemos rotado y en escasos minutos que hablamos, tenemos que comprender la fisiopatología de la diabetes y el desbalance entre la insulina y las hormonas contrarreguladoras. Esa es la base fisiopatológica para que se den estas complicaciones agudas, ¿no? Que en términos generales lo que predomina es la deficiencia de insulina. En la cetoacidosis diabética es un déficit totalmente que no compensa la parte metabólica, y en cambio en el estado hiperosmolar hay algo de insulina. No alcanza a hacer un control metabólico adecuado, pero hay algo de insulina. Esa es la gran diferencia entre las dos complicaciones agudas. Hay una complicación que en pocos artículos la nombran como acidosis láctica, ¿no? Están tres básicamente: estado hiperosmolar, cetoacidosis diabética y hipoglucemia. Pero hay un cuarto que lo quise escribir ahí, si lo encuentran alguna vez, es la acidosis láctica. Dentro de las complicaciones agudas vamos a empezar por la principal, que es la cetoacidosis diabética. Hoy por hoy, a pesar del avance, a pesar de promoción y prevención, a pesar de que se hacen diagnósticos más tempranos de diabetes tipo 1, sigue presentándose una incidencia bastante alta, y más en países desarrollados. Allá se presentan con bastante, pero tienen menos desenlaces fatales que en los países en vía de desarrollo. Mas, sin embargo, la presentación continúa, y sobre todo en el último decenio se ha incrementado hasta en un 30% en algunos países la presentación. Es tan así que de cada 1000 pacientes diagnosticados, 13, más o menos entre 13 y 14, pueden debutar con cetoacidosis, ¿no? La mortalidad en realidad no está estrictamente implicada con la cetoacidosis como tal, si es grave o si es leve o si es moderada. Más la mortalidad está relacionada con el evento que desencadena la cetoacidosis. Muchas veces infarto, muchas veces SB, la misma pancreatitis. Entonces ahí va aumentando, digamos, punticos ese paciente para un desenlace fatal. La clínica es importante porque quizás en algunos lugares que ustedes lleguen a trabajar, a ser rural o donde estén trabajando en un primer nivel, va a ser difícil tener gases arteriales. Entonces, sí es importante, pues muchas veces, como les digo, es el paciente que debuta, paciente diabético, que ustedes lo miren mal controlado, que se ha adelgazado, lo pueden preguntar. Ese paciente es muy propenso a que el motivo de consulta, la urgencia, sea cetoacidosis. ¿Y cómo les va a llegar? Siempre lo que yo les digo al pasar revista: la revisión de cabeza a pies. ¿Cómo está el estado de conciencia? Importante evaluarlo. El estado de hidratación. Estos pacientes en un grado u otro van a estar deshidratados. Mirar las pilas, cómo están las mucosas, de cabeza a pies. De ahí van a tener la mayoría taquipnea, la presión arterial, la mayoría van a estar normotensos. Son poquitos los que están hipotensos o se relaciona más con el evento desencadenante, ejemplo, infección, y que estén cruzando con sepsis. La hipotensión muchas veces no va a ser secundaria a cetoacidosis diabética, sino al evento desencadenante, en este caso una infección quizás, o la sepsis, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso. Aliento cetónico, yo una sola vez lo he sentido, no más. Pero bueno, lo nombran, hay que decirlo. Aliento cetónico, que es a manzanas descompuestas, lo escriben otras veces. Dolor abdominal, muchas veces que se presentan con dolor abdominal, el evento desencadenante, y que muchas veces es un factor que contribuye a confusión y no aclarar el diagnóstico, ¿no? Porque pensamos en otra cosa, infección urinaria, seguimos haciendo uroanálisis, sale un uroanálisis contaminado y pensamos que es infección urinaria y nos centramos en esa parte. Entonces, como siempre les digo, en casi todas las patologías, y en esta no es la excepción,
tener una visión holística del paciente. No nos hace diagnóstico un solo el uroanálisis. Nos ayuda muchas veces a descartar otras causas, pero centrémonos en la clínica, en lo que tuvo, cómo estuvo previamente, si se aplicó la insulina o no, si tomó algún medicamento que quizás desencadenó el evento. Hagamos una historia de conciencia. El estado de conciencia, ya lo dije, tenemos que siempre evaluarlo de primero, de pies a cabeza. Muchas veces está hipotérmico, no siempre, y vasoconstricción cutánea, sudoroso, aparece este paciente, piloerección y la inestabilidad hemodinámica, que no es la característica en la mayoría de veces, pero sí nos habla de la gravedad del episodio. En cuanto a la fisiopatología, es un desbalance, ya les había adelantado algo, es un desbalance de insulina. El déficit principal es déficit de insulina. Al haber déficit de insulina, las hormonas contrarreguladoras, el glucagón, es el que va a empezar a predominar. Y al predominar el glucagón, vamos a encontrar otros fenómenos como neoglucogénesis, glucogenólisis. Entonces, ahí el paciente que tiene un antecedente, ejemplo, de disfunción hepática, falla renal, más fácilmente entra en este estadio. Se explica desde este punto por qué un hígado que no puede procesar de manera adecuada el piruvato acumula más ácido láctico, porque no puede degradarlo, y es una parte de lo que les hablaba, que es la acidosis láctica. Muchas veces no documentamos en realidad cetoacidosis porque en el uroanálisis no vamos a encontrar cuerpos cetónicos, o porque en la sangre va a haber una cetonemia negativa. El hecho de que no encontremos cuerpos cetónicos no quiere decir tampoco que no sea una cetoacidosis. No toda CAT necesita para hacer el diagnóstico de cuerpos cetónicos positivos. Para descansar un poquito la voz, alguien que me ayude. ¿Por qué creen? ¿Por qué no todas las cetoacidosis diabéticas cursan con cetonemia positiva? Porque puede ser un estado muy agudo en el que todavía no producen cuerpos cetónicos. Puede ser, pero cuando está muy agudo todavía no da síntomas para consultar. Claro, después cuando inicia no. Pero en realidad los cuerpos cetónicos, ¿cuáles son? Ácido acético, 3-hidroxibutírico y acetato. Entonces hay algunos que no son volátiles, y si hay predominio del aumento del acetato, entonces no los vamos a determinar. El laboratorio normal no lo va a determinar, ni mucho menos en el uroanálisis nos van a determinar cuerpos cetónicos. Entonces, en ese caso, en realidad posiblemente no estemos ante una acidosis láctica, sino sí sea CAT, pero que no hemos determinado cuerpos cetónicos. Ahora les doy una otra clave diagnóstica, pero en realidad el tratamiento es igual, ¿no? Doctor, Sí. es que ahí dice la tabla de, por ejemplo, el diagnóstico habla de la NeoGAP también, ¿no? Sí. O sea, pero lo tengo más en cuenta que, o sea, ahí en la parte moderada y severa de la cetoacidosis diabética, el NeoGAP siempre está conservándose mayor a 12, ¿no? O sea, Sí. pero no puede tampoco también estar en un estado leve, porque es que siempre... Sí, puede estar en un estado leve, y ahora miramos la clasificación. Bueno, miramos la clasificación. Este se lo quiero dejar más para analizar que para que se la memoricen, ¿no? Que es la clasificación en leve, moderada y severa, y hace una comparación con el estado hiperosmolar no cetóxico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el azúcar o la glucosa medida no varía, no porque esté mayor, porque le tomemos la glucometría capilar y entre más alta sea la glucemia, nos va a dar un criterio de severidad. No. Desde que esté más de 250, puede ser leve, moderada o severa. Lo que cambia en la severidad es el pH, ¿no? Cuando es menor de 7 es severa. A mí me interesa. Muy buena noche. ¿Bien? Buenísimo. La serie que tienen, Leo.
¿Sí? ¿La se tienen? No, hay capacitación del hospital. Ah. A mí me interesa eso, que desde que sepan que el pH está por debajo de 7, es severa, ¿no? Porque en ese momento no van a poder ser, es severa moderada, menos de 7, severa, olvídense el resto, y saben que hay que actuar y que si hay una unidad de cuidado intensivo, pasarlo para allá a ese paciente. El resto, la moderada y la leve, en realidad lo podemos manejar en urgencias, entonces nos da un poquito de calma. No significa que no se puede complicar, pero el que hay que correrle es al que tiene pH menos de 7. Con ese mensaje que se lleven de cetoacidosis, bien, en urgencias van bien. Luego, miren que los cuerpos cetónicos en orina, en todos es positivo, pero tampoco es un criterio diagnóstico. Puede estar negativo, como les dije, y no nos descarta que sea cetoacidosis. Está bien por lo que les comento. La osmolaridad es variable, no es indispensable, por eso no es un criterio diagnóstico. Y lo que tú hablabas de anion gap, el anion gap, pero no es tampoco un criterio que digamos tiene que estar sí o sí mayor de 12 para que nosotros podamos decir que es severo. Es algo variable. Es más, voy a decirles algo, nosotros, yo lo tomé esto de la ADA, la mayoría, y algo de la guía británica, ¿no? De ahí es la bibliografía para que cuando nosotros trabajábamos en urgencias en otro lugar, en realidad el criterio, y que ahora les voy a enseñar que para eso quería, el criterio que me define en realidad si una persona entra en cetoacidosis diabética o sale de cetoacidosis diabética, es más el delta anion gap. No va a estar entre los libros, en realidad es de una guía europea, algo habla la guía británica, pero es un criterio de mayor sensibilidad para que podamos decir este paciente salió de cetoacidosis, sáquenlo de acá de cuidado intensivo o de reanimación. Ahí les dejo esa tabla más de comparación, más para que la analicen que para que la memoricen. Miren que la hiperglucemia es más acentuada, como ya lo vamos a ver, en el estado hiperosmolar que en la cetoacidosis en realidad. Para la guía británica es de 540, en cambio para ADA 600, no importa. Ustedes saben, entre más alto sea la glucemia, mayor hiperosmolaridad, entonces más nos tiende a definir ese paciente como estado hiperosmolar. Y como yo les dije al principio, la clínica, me voy a adelantar un poquito. El estado hiperosmolar es en el paciente, obviamente, más en el tipo 2, anciano, que tenga comorbilidades, no es tan aguda la sintomatología como en cetoacidosis diabética. Es un paciente que hace 1 o 2 semanas aproximadamente empezó con algo de malestar, tuvo cefalea, dolor abdominal, empieza a tener deterioro progresivo cognitivo. Ese es el paciente que hay que pensar en estado hiperosmolar. ¿Y para qué le digo esto? Entonces me dicen, no, fácil, le hago unos gases arteriales y hago el diagnóstico. No, pero en realidad van a estar en muchos lugares donde no vamos a contar con gases arteriales. Y me paso otra cosa antes de que se me olvide. Para el seguimiento del paciente, quizás para el ingreso sí hagan gases arteriales, pero para el seguimiento, si salió de cetoacidosis, no es necesario gases arteriales, con gases venosos basta y sobra. ¿Por qué? Porque estamos analizando la parte metabólica. El primero, bueno, acepto que sean gases arteriales porque quizás nos conviene conocer la página de ese paciente, en realidad cómo está, pero en realidad después necesitamos analizar la parte metabólica. Y si nos vamos a dar cuenta en las guías, los criterios no están con un pH medido en gases arteriales, sino con pH en gases venosos. Es más fácil, no le lastiman tanto porque los gases arteriales son dolorosos. Entonces, gases venosos, ¿no? Si ustedes, creo, acá y lo que me he dado cuenta, el poco tiempo que estuve en departamental, les hacen gases arteriales, entonces pobre paciente, ¿sí? No lo dice en ninguna parte de la guía, son gases venosos. El tratamiento, 3 pilares: hidratación, manejo de insulina y la parte complementaria o suplementos, como dice acá. Hidratación,
se los dejé así para hacer una breve discusión. Hidratación, pues si vamos a ver a las guías de la ADA, dicen 1000 cc, en la europea, que es la británica, dice 500 cc. En realidad, más vale la clínica que ustedes aprendan una guía. Si tienen un paciente añoso que posiblemente tenga insuficiencia cardíaca, empiecen con 500. Si tienen un paciente, en el caso de cetoacidosis, que la mayoría van a ser jóvenes, empiecen con 1000 y en la primera hora recalculan, ¿no? Terapia con insulina. Terapia con insulina dice 0.1 por kilogramo de peso, y hay otra guía que dice 0.14, no importa, 0.1, que es más fácil acordarse y más fácil para calcular. Paciente de 70 kilos, 0.1, 7 unidades en bolo y 7 unidades hora. ¿Cómo la preparan las 7 unidades hora? Parte práctica, y eso era lo que quería, que tengamos algo que escribir. Bueno, 100 unidades de insulina las van a llevar en 100 cc de solución. Entonces, por cada cc que pasen va a haber una unidad de insulina. Entonces, colocan la bomba a 6 cc hora o 7 cc hora, dependiendo del peso del paciente. ¿Está bien? Y el suplemento habla del potasio. Lo primero que tienen que tener es un potasio. ¿Cómo está el potasio al ingreso del paciente? Si está por debajo de 3.5, no hay que iniciar insulina. Primero hacen una buena reposición de potasio. Cuando ya tienen un potasio de entre 4,5 y 5, pueden iniciar insulina. Bicarbonato. El bicarbonato no tiene ningún aval a no ser que el paciente tenga un pH menor de 7. De 6.9 lo podemos iniciar. No tiene ningún aval en que va a modificar la mortalidad del paciente, ¿no? A veces, muchas veces, o la mayoría de veces, es como tratar de forzar el equilibrio ácido-base, el equilibrio en este caso del pH, cuando en la parte metabólica no va a tener ningún efecto. Acá les quise resumir, ¿no? Todavía lo que estamos discutiendo, pero que en realidad ya hay muchos estudios, por los cuales no vamos a discutir, pero que hay que tenerlos en cuenta. Primero, la fluidoterapia. Hay estudios randomizados que ya hicieron. ¿Qué es mejor? 1000 cc o 500 ml las primeras 2 o 3 horas. En realidad no se encontró diferencias. Para el CAT no se encontró diferencias. Pueden ustedes, de acuerdo a la clínica que le miren, el estado de hidratación, antecedentes premórbidos, si tiene la posibilidad de falla cardíaca, iniciar. Yo generalmente la primera hora inicio con 1000. Pregunta, es que la guía le dice 15 a 30 mililitros Sí. por hora, ¿no? Pero en el caso, él menciona más solución salina, pero no hay riesgo de que haya acidosis hiperclorémica también. Hay un riesgo, pero la primera hora, las primeras 3 horas, lo que nos interesa es la rehidratación, reanimación del paciente. Y para eso vamos a estarlo controlando con gases, ¿no? Sí, de acuerdo. Es que nos habían hablado que también, o sea, dar 0,9%, pero la de mantenimiento no sé, porque la guía dice que si el sodio está Por encima de 150. Eso, más o menos puede darse a media, ¿no? Sí, 0.45. a 0.45. Es así porque Sí. tengamos en hospital que seguía hablando del 0.9%. Sí, a veces no tenemos ese cuidado. Las guías en ese punto sí son, ahora en el siguiente slide creo que lo hago un poquito. Pero en realidad, sí, si está ya en un sodio de 150 para arriba, con solución al medio. En la parte sí. Pero la primera hora no se pongan en cuánto tiene, porque nos va a demorar. Solución salina normal. Y ahí ya como en la primera hora, ojalá tengamos laboratorio, recalculamos. Si tiene hipernatremia, bueno, nos pasamos a solución salina al medio. ¿Algo más? Sí, en un estudio, en una exposición de un compañero, un estudio que habían hecho en Shanghái, Sí. decía pues que los coloides son de preferencia, más que la misma solución salina o el Rinke, Sí. y que era indiferente utilizar bien Rinke o solución salina, pero que el efecto Sí. digamos, no se veía reflejado en la morbimortalidad. No hay beneficio supuestamente, pero ese estudio más es hecho para con algunos otros desencadenantes. El trauma sí, pero en realidad si estamos hablando de cetoacidosis y diagnóstico, las guías lo que mandan es eso. Ahí nombro los estudios. También, después de que la glucemia
está por debajo de 250, también ahí es controversial, si le coloco dextrosa al 10 o dextrosa al 5. En realidad no se demuestra ninguna ventaja con ninguno de los dos, no hay mejoría en el pH, no hay mejoría en el bicarbonato, pueden elegir el que tengan, no hay problema. El metaanálisis, ya son varios estudios que les comparan cristaloides y coloides. No hay evidencia de que los coloides disminuyan la mortalidad y los coloides son caros, y si no hay diferencia, utilicen cristaloides. En cuanto a la insulinoterapia, buenas noches. En cuanto a la insulinoterapia, también se comparan los puntos controversiales: insulinoterapia dosis alta o insulinoterapia dosis baja. No hay diferencia en la mortalidad y en el tiempo de resolución de CAT no hay diferencia. Bueno, pero al utilizar dosis altas de insulina, más o menos el 30% pueden pasar a hipoglucemia. Y la hipoglucemia en paciente que no ha salido de CAT es totalmente contraproducente. Entonces, donde yo me formé, por ejemplo, en estos pacientes iniciábamos la insulina a 0.2, el bolo inicial. Luego si 0.1, que más o menos era el promedio de 0.14 y luego 0.14 y 0.1, entonces el inicial de 0.2 y la dosis de mantenimiento 0.1, pero no hay ventajas, ¿no? Es decir, voy a resolver más rápido la cetoacidosis. Bueno, tampoco la insulina, decían antes que el bolo inicial lo podían colocar subcutáneo si no habían canalizado, y se lo puede colocar, pero en realidad sí demuestra ventajas la vía endovenosa, ¿no? Eso sí. Ahí está la dosis de insulina. Los análogos de insulina no muestran ventaja, seguimos utilizando la insulina rápida para el tratamiento de CAT, no estoy diciendo mantenido. En cuanto a la insulinoterapia, esa es la dosis. Apréndanse solo uno, no 0.14 que luego tienen que sacar calculadora, no. 0.1. 0.1 la dosis inicial, el bolo inicial, y 0.1 la dosis de mantenimiento por hora. Bueno, hay algunas guías que si la glucemia no disminuye el 10% del ingreso en la primera hora, nos pasamos el bolo de 0.1 a 0.14, es relativo. Si quieren lo aplican así o siguen con 0.1. Si se dan infusión es lo mismo, ¿no? Es que en realidad después tiene que darse infusión. Ejemplo, entra el paciente de 70 kilogramos, diagnóstico de CAT, 0.1, o sea, 7 unidades, el bolo inicial, directo, y luego 0.7, o sea, 7 unidades hora. Como ya lo tenemos la dilución, les digo, solución salina 100, más las 100 unidades de insulina, en cada cc hay una unidad, le va pasando a 7 cc hora. Después de que baja la glucemia a 200, ya pasamos, ahí sí hay que pasar, eso sí está indicado, al bolo, a los líquidos, a dextrosa al 5 o al 10, no importa, yo prefiero al 5 en realidad. Bueno, al 5%, y hay que mantener el hemoglucotest, que lo van a estar haciendo cada 2 horas, entre 150 y 200. Posteriormente, sale el paciente de cetoacidosis diabética, tenemos que dejarle la insulina de mantenimiento, ya es a la dosis habitual, 0.8. Colocamos, ahí ya va subcutánea. Después de que colocamos la dosis subcutánea, no suspendemos inmediatamente la infusión. Y en ese momento, como ya bajó de 200, la infusión la bajamos a mitad de dosis. Estábamos en 7 cc hora, bajamos a 3.5 cc hora, es la mitad. Y con esa infusión, iniciando vía oral, tiene que estar 2 horas más. ¿Por qué 2 horas? Porque ahí recién empieza a hacer efecto la dosis bolo que iniciamos subcutánea. ¿Sí? ¿Algo hasta ahí que preguntar o alguna duda? Eso se llama cabalgar la insulina, ¿no? Del bolo, que estamos en BIC, se llama BIC, la infusión continua, bolo de infusión continua, cabalgamos a NPH subcutáneo. 2 horas después cerramos la BIC de insulina.
después de aplicada el bolo subcutal. ¿Listo? Y ahí ha iniciado vía oral el paciente. ¿Alguna pregunta? Esta parte es lo que más me interesa que quede claro. Hay distintos manejos, ¿no? Como alguien de ustedes me decía en alguna vez. Esto es lo que el método del doctor Diego Taramuel, no es el método del doctor Diego Taramuel, sino que él les dijo, de esta manera lo hacemos en el hospital que hizo. Este tampoco es mi método, este es un método del europeo. Yo intenté sacar algo de la ADA, pero más me gustan las vías europeas, que son más prácticas, ¿no? El bicarbonato ya les dije que es controversial. El único beneficio es cuando pacientes están por debajo de 6.9. En 20 estudios que revisaron, todos randomizados, no hay mejoría en la seronemia, tampoco en la mortalidad ni en la resolución. Entonces, únicamente cuando el paciente tenga SPH por debajo de 7, 6.9. Con bicarbonato menor de 12. Y esas fórmulas, si quieren, tomen una foto, que es lo que más van a utilizar. Para no complicárselas, las dejé eso. En realidad nosotros manejamos con las guías delta bicarbonato, ¿no? Delta GAP, que ahora lo vamos a sacar, y delta cloro. El delta cloro muchas veces nos va a hablar del pronóstico y lo que tú decías. Si tenemos hipercloremia, podemos o no seguir con esa infusión, pero no hay utilidad, por eso no lo dejé, que más nos confundimos, empezar a sacar delta bicarbonato, es una hora haciendo fórmulas. Bueno, pasamos a la otra parte, que es el estado hiperglucémico, hiperglicémico y hiperosmolar. Ya les dije las características del paciente añoso. Hay que pensar en el desencadenante. En el otro paciente muchas veces es porque no se aplicó la insulina. En este paciente también puede ser por transgresión medicamentosa, indudablemente. Pero antes de llegar a esa conclusión, ustedes tienen que hacer un adecuado interrogatorio. El paciente muchas veces le va a llegar, como les dije, a la hora de que lo revisan, algo de encefalopático. Entonces tienen que preguntarle al familiar, ¿se toma siempre los medicamentos? ¿Le cambiaron últimamente? ¿Fue a consulta y le cambiaron los medicamentos? ¿Los estaba recibiendo bien? ¿Tuvo vómito? ¿Ha tenido pérdida de peso las últimas 3 semanas? ¿De qué les habla la pérdida de peso? Sí, pero más enfocado en el diabetes. La glucosa no está ingresando Ajá. al Perfecto. Esto que se llaman signos o síntomas de insulinopenia, ¿no? Entonces, eso también tenemos que preguntar: si bajó de peso, si está comiendo bien, si está orinando más, nos va a orientar. La epidemiología también, a pesar de que está muy extendido y sobre todo en los países del primer mundo, promoción y prevención, visitas a casa, visita domiciliaria de enfermería, todavía se presenta con mucha frecuencia esta complicación. Y de hecho, si es menor la cantidad, 10 veces menos que la cetoacidosis diabética, las complicaciones son mucho más frecuentes. Tiene hasta 4 veces la mortalidad que cetoacidosis diabética. No radica tanto en la complicación aguda, sino muchas veces en el factor desencadenante. Este paciente cursa muchas veces con infarto. Entonces, nota para la casa: si llega un paciente con estado hiperosmolar, tiene que tener un electro sí o sí, tiene que tener una radiografía del tórax sí o sí, ¿no? Porque también, ya les dije, la primera hora es vital, pero tenemos que ir pensando al mismo tiempo que estamos tratando el del posible desencadenante. Entonces, si es un infarto, muchas veces, como ustedes saben, el diabético no tiene dolor. Entonces, el electro es mandatorio en el paciente que pensamos estado hiperosmolar por las posibles complicaciones a futuro próximo. ¿Por qué se caracteriza? Ya les hablábamos de la fisiopatología, que es aumento del azúcar,
aumento de la glucosa sérica. El páncreas produce insulina, pero no en una cantidad adecuada para un buen control. El diagnóstico, ya les dije, no se debe hacer solo con exámenes, sino la adecuada historia clínica, el adecuado interrogatorio a él, de acuerdo al estado de conciencia del paciente o al familiar, y un adecuado examen físico. La evolución, como les dije, este paciente es menos agudo, da más o menos en semanas, y previamente empezó con algunos síntomas de malestar, polidipsia, está orinando mal, doctor, está orinando mal, doctora, en las últimas 2 semanas se levantaba 5 veces a orinar, se la pasaba en el baño, tomaba mucha agua, y yo lo miro que está más flaco. Entonces vayan pensando en este paciente y pónganle cuidado, porque miren que uno dice la hiperglucemia nos va a hacer el diagnóstico. Y en cetoacidosis diabética, el 90% sí llegan con hiperglucemia, pero el 7% de los pacientes con cetoacidosis diabética, el 7% pueden llegar hasta con glucosa menos de 180. Entonces, una adecuada historia clínica nos permite orientar a estos pacientes. ¿Listo? Este sí, el estado hiperosmolar, obviamente, como mirábamos, que la característica es que tiene glucemias por encima de 500, de cualquier manera. Pero si llegan 490, no van a decir, no, este no es estado hiperosmolar, hay que detallar un poquito. Ahí están los criterios de ADA, ¿no? Glucosa en sangre mayor de 600, un pH, o sea, mayor de 7,3, que nos hace el diferencial del estado de CAT, bicarbonato más de 15, el hidroxibutirato menor de 3, y osmolaridad efectiva mayor de 3,20. Estado de conciencia es variable. El tratamiento es básicamente los 3 pilares: hidratación, terapia con insulina y la parte de suplementos, que es el bicarbonato en tal caso, pero este es lo más importante, es la corrección de la hipocalemia. Después de que nos cercioremos que no tiene valores de potasio por debajo de 3,5, podemos iniciar insulina. Este paciente generalmente no requiere PIC de insulina. Generalmente con la hidratación, una buena hidratación las primeras 3 horas, resolvemos el estado hiperosmolar y nos da mucha tranquilidad para estudiar el por qué se desencadenó, la mayoría de veces. Si después de las primeras 3 horas hay hiperglucemia persistente, ahí pueden iniciar el PIC de insulina. En este paciente sí prefiero, como es añoso y seguramente tiene alguna comorbilidad, iniciar con 500 cc. Y la tercera complicación aguda de la diabetes, que es hipoglucemia. La hipoglucemia, si no es bien controlada, puede tener mayor complicación inmediato y a largo plazo que los estados hiperglucémicos. Entonces, la hipoglucemia es incluso el 10% de los pacientes hospitalizados con diabetes cursan con hipoglucemia en algún momento de la hospitalización. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuáles son esos pacientes que pueden cursar con hipoglucemia? El paciente tipo 1 de reciente diagnóstico, el tipo 2 mal controlado, polimedicado, con falla renal, con insuficiencia hepática, tiene mayor probabilidad de cursar con hipoglucemia en la hospitalización o en casa. Incluso hay valores de glucemia por debajo de 65 que es bien tolerada por los pacientes. Por eso ustedes han escuchado, los que han pasado revista conmigo, que a las 3 de la mañana les pedimos que les hagan una glucometría, sobre todo cuando salen, sobre todo cuando hemos cambiado la terapia, bien sea con hipoglucemiantes o con insulina, a las 3 de la mañana, porque ese paciente que a las 3 de la mañana tiene hipoglucemias asintomáticas, tiene mayor riesgo de tener hipoglucemias sintomáticas y un daño a futuro, el daño neurológico, que muchas veces es irreparable. Entonces, la hipoglucemia tenemos que tenerle tanto respeto, porque a veces
uno dice hipoglucemia, igual colóquele un destrozado, ¿no? Entonces, ese es el mensaje. ¿Cómo nos damos cuenta de que un paciente está haciendo hipoglucemia? Muchas veces no tenemos ahí una tira reactiva rápido, pero este paciente ya empieza con síntomas de neuroglucopenia. Ese paciente hay que tener cuidado, y si no tienen la manera de definirlo en casa, si es un familiar, si no tenemos la manera, pero ustedes tienen con eso y está consciente, el tratamiento en realidad en el paciente consciente e inconsciente se basa en eso. El paciente consciente les dan 15 gramos de azúcar, un jugo. Yo a los pacientes diabéticos que les cambio insulina, les digo tener en casa lo más dulce que existe, que es una Coca-Cola. Cuando tienen síntomas de neuroglucopenia, 3 tragos de Coca-Cola y está bien, y nos da chance de llegar al hospital, mirarlo y sobre todo hacer el diagnóstico, que en la mayoría de veces estos pacientes sí son por transgresión de medicamentos. Mirar qué otros medicamentos está asociado al tratamiento, ejemplo de insuficiencia cardíaca, si tenía beta bloqueantes, si tenía hidroclorotiazida, que aumenta la posibilidad de hipoglucemia, si tenía antipsicóticos. Bueno. El tratamiento es variable. ¿Qué es lo que tenemos acá a mano? Los destrozados. Si ustedes están en un primer nivel, puede ser muy bueno, porque a veces no lo podemos ni canalizar a ese paciente. Fuera muy bueno que tengan ampollas de destrozados que vienen al 50%. Destapan una ampolla de esas y con eso es suficiente. Muchas veces no podemos colocar esa ampolla, entonces excelente tener glucagón. No tenemos a veces ni cómo hacer una glucometría ni canalizarlo, no podemos, se nos dificulta la enfermera, una ampollita de glucagón. Ese es el tratamiento. Si ya lo pueden canalizar, obviamente tienen muchas posibilidades. Si no hay más que dextrosa al 5, listo, o dextrosa al 10%, y mirar la causa, ¿no? Eso que sería la conclusión, pero lo primero es sacar al paciente de la hipoglucemia, sería lo más lógico. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que me interesa que lo conozcan. Yo les doy los datos. Sí copiaron las fórmulas, ¿no? ¿Si la tienen o lo? Con las de delta. A ver, la coloco. ¿Estas? Ahí. Ahí. Ya las envié. ¿Ya las tienen? Bueno, paciente diabético de 30 años. Ingresa al servicio de urgencia con cuadro de dolor abdominal. ¿Qué penetras, no? 30 años, cuadro de dolor abdominal. Al examen físico, tensión arterial de 110/70, cardíaca de 88, respiratoria 20, abdomen blando depresible. ¿Cómo? Abdomen blando depresible y piloerección, algo sudoroso. Le hacemos unos gases, un laboratorio con glucosa de 300. Tiene gases arteriales con pH de 7,22. Tiene bicarbonato de 10. Tiene una PCO2 de 58, PO2 de 78. ¿Cómo? PO2 de 78. ¿Qué más les hace falta? Más exceso, tenemos 2.
negativos. Entonces, ¿qué les hace falta ahí para calcular el grado? ¿Perdón? Sodio, cloro, potasio. Sodio de 132, tiene potasio de 4.2 y tiene cloro de 94. 94. Sodio por 2, sodio por 2, vaya, se me fue. Sodio por 2 más la glucosa. No le pones, pero le pones. ¿Cuánto te debe colócale con paréntesis. Ya. Sodio por 2 más, sí, más la glucosa, dividido 18. ¿Qué es eso? El último. Sodio. Menos sobre paréntesis. Por eso Por 0.016. 0.016. ¿Cuál? Perdón. ¿Este? No, el último, el último. ¿Este de acá? Ajá. Sí, este es para el cálculo de corregir el sodio. Ya. Ahí no está.
glucemia, cálculo del sodio. Lo dije 300 porque ahí no hace falta, por ejemplo, no hace falta. Cuando estamos en 300 encima, es esta, cuando la glucemia es por encima de 400, en lugar de ser 0.016, 0.24, no necesito que lo aprendas tampoco. Digamos, si esta tuviera que subir mucho, más o menos 8 o 6, sería metabólica neta, y aparte de la mixta sería metabólica. Y si dices que esta descompensa, si está compensada, digamos, 4 entonces de aquí, digamos, ese tiene que estar bajo. Entonces es 30 menos, más menos 2. Entonces está abajo, y la parte, no sabes cómo está normal, no sabes si es metabólico o si es afectando. Entonces está afectando, está abajo. La salud metabólica que está y la parte de médica, el cerro está abajo. Entonces la parte compensatoria está compensando que entonces metabólica compensada la parte de bien fácil. Lo que no sé si me lo pego una vez al día, es de las dúmulas. Dijo, pues de los cruces te queda esa que pueden dejar, o sea, lo mismo que saben. Y ahí empezamos a hablar de colocar de cada inicio, la mitad La fórmula de la Pero ahí, por eso les digo, si no, normal, igual sale mayor a 2. ¿cuánto les digo? 28. ¿Qué cosa? Ajá, ¿cuál es lo que decimos? ¿El GAP? 28. Entonces, ¿qué sería? ¿Y el delta amiga? Menos 19. ¿Cuánto? Menos 19. Menos, no. Sí, menos nos dio. Menos 19, ¿verdad? O 19. ¿Por qué? El sodio, porque el GAP esperado es de 9. Ajá. el sodio 132. 132. Menos cloro esperado de 4. 99. 99. 99, que es 96 les dije el cloro. Sí. 94. Por 0.75 ¿cuánto es? 99. ¿Cómo? Por 0.75 ¿cuánto es? Sí, yo creo que el cloro está, creo que era más denso el cloro, pero ¿Cómo? 70 puntos. creo que el valor del cloro era más bajito. 70.5. 70.5. A eso suman de 24. 94 puntos. 94.5 a 132 menos 90.5. 37.5. Perdón. Sí. ¿Cuánto? 37.5. Ese 37, réstenle los 29 que les dio el GAP. 28. 28 es. ¿Cuánto es? Pues si el GAP es 9.5. ¿Cuánto? 9.5. Ese es el delta anion GAP. Delta anion GAP de 9, ese paciente está en cetoacidosis. ¿Hasta cuándo debemos llevarlo? Sale cuando esté por debajo de 4. Más o menos unos 250, 300 de glucosa. O sea, La meta del paciente es de ¿Cómo? 250, 300. ¿Qué cosa? Pues llevarlo al paciente suponiendo el tratamiento. ¿Llevarlo a qué? O sea, al inicio, pues no sé si era la pregunta esa. No. O sea, La verdad es que así tenga 200 de azúcar, o 280, o 100, si el delta anion GAP está por encima de 4, no sale de cetoacidosis del paciente. Como les digo, este es lo que más evidencia tiene. Poco lo maneja, pero es lo que más evidencia tiene, que la parte más importante de los criterios es que el delta anion GAP esté de 4 hacia abajo. Bueno, De 4 hacia abajo. Menos de 4 para darle salida. Que salió de cetoacidosis. Lo puedes sacar Más de de, 4 lo puedes sacar de cuidado intensivo, o de cuidado intermedio, o de sala de emergencia.
Pero ahí me perdí, o sea, no. Sí, ¿Cómo? O todos sea, nos el perdimos 9 cómo y el sale. 2% nos perdimos. Porque, sí, exacto, menos 19. No puede dar menos 19. Sí, nos da todos. Sí, el gap esperado es 9 y el club esperado es 99. ¿Cuánto les da el gap? 28. 28. Ahora sí, el cloro esperado es el cloro que les di 99. por 0,75, El 99. sodio, el sodio. Ahí es cloro. Es que es Cloro esperado. Es que No, pero dice ese es sodio. sodio. sodio, dice ahí. No, pero es que primero tiene que calcular eso y luego el sodio. Sodio menos cloro esperado. ¿Cómo así? El cloro esperado sodio por 0,75. El cloro esperado, así se calcula el cloro esperado, que es el sodio por 0,75. Por eso. Eso da Eso da 99. ¿Cuánto es el bicarbonato esperado? 24. Suman el 29 al 99. ¿Dónde está el bicarbonato? Es que el 90. Este de acá, que es 24, ese es el bicarbonato ideal. Por eso el sodio. Es 24. Que el sodio es Súmale. 132 No, espérese. O sea, eso. Mire, es que sodio 132 menos cloro esperado 99 menos 24. A ese, pues en el gap. Por eso, sí, 9 menos 28. Da menos No, 19. el gap menos el esperado. 28 menos 9. 19. O sea, O sea, es al revés. gap menos gap esperado. ¿Cuál entonces? Entonces sería gap. La cuarta. El delta gap. El delta gap. No, acá sí es al revés. Ah. Ahí sí. Ahí sí. Tiene que llegar a menos 4. Ahí sí. No, pero ¿Qué es así? 4 De 4 hacia abajo, de 4 hacia abajo sale de cetoacidosis diabética. Es gap menos gap esperado. Ahí ya dio. Yo decía de dónde sale eso Nosotros, ahí. los datos pueden estar lo que sea, pero si uno no logra el delta anular debajo de 4, no sale ese paciente de cetoacidosis. ¿Cada cuánto se está midiendo? Hasta que sale cada 2 horas, haciendo gases venosos, electrolitos. Los electrolitos no son, ¿no? El cloro, el sodio, no es el que aparece en la tira de los gases arteriales o gases venosos en este caso. Tiene que ser central. Entonces, toman la muestra y la misma muestra, parte la colocan en una jeringa con heparina, que eso va para los gases, y la otra laboratorio central. Y ahí calculan. ¿Alguna pregunta? De